Vemos que los discípulos iban en camino ¿a dónde? A Capernaum. Y Jesús, durante tiempos que tenía a solas, Él usualmente le ayudaba a entender a sus discípulos el conocimiento que ellos tenían que conocer, para que cuando Él fuera a la cruz y Él resucitara, Él pudiera confiar en sus discípulos de que iban a llevar la misión de Mateo capítulo 28. Vayan, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero ojo, yo les dejo ¿quién? Al Espíritu Santo, que va a estar entre ustedes y les va a ayudar a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para poder aprender sobre la humildad, tenemos que ver la vida de Jesús. Si tú quieres saber sobre humildad, tenemos que ver la vida de Jesús. Y hoy vamos a ver 3 puntos y 3 cosas que Jesús sí tiene y que nosotros carecemos como iglesia y como humanos. ¿Y qué es el primer punto? Si nos ponen en la slide, el pasaje nos enseña que Jesús nos enseña su humildad mediante ¿qué? Mediante su muerte. Esa es la manera en la que nosotros como hijos de Dios podemos ver la humildad de Cristo mediante su muerte. Por eso en el versículo 31 Él dice, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de ¿quién? De sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después Él se levantará de entre los muertos. Aquí vemos a Jesús diciendo, yo voy a morir por ustedes, y así es como yo muestro mi humildad, siendo Dios, siendo 100% Dios, 100% humano, se hizo carne para poder morir por nuestros pecados. Pero es importante saber que tenemos que morir para poder vivir. Nosotros como hijos de Dios o como creyentes debimos morir a nosotros para poder vivir para siempre. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Vemos que los discípulos no sabían a qué se refería Jesús. Si vemos aquí el contexto, cuando Jesús dice en el versículo 1, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado, en el griego entregado es paradidomi, que es entregado. Di conmigo entregado. Estamos muy aguados. Di conmigo entregado. Amén. Entregado está en el tiempo presente futuro. Cuando los discípulos escuchan esta palabra en el griego, paradidomi, que es entregado, está hablando del presente futuro y no está hablando del más allá. Está diciendo, yo voy a morir. Pero los discípulos no entendían lo que Jesús quería decirle ¿a quién? A sus discípulos. Por eso Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Jesús no vino a ser servido, mis amados. Él vino a servir a los demás. Ayer en la tarde que estaba preparando mi sermón, terminándole, ajustando cositas, me encontré en una historia que me hizo triste, pero me hizo contento. Y a lo mejor me hizo llorar un poquito. No sé si están familiarizados con el barrio 18. Una pandilla o una ganga de El Salvador. Y dicen que había un joven que se llamaba Benjamín. Benjamín tenía 21 años. Cuando él sospechó que al tratar de salir de esta pandilla, lo iban a matar porque él quería salir de la pandilla. Nota que cuando los barrios 18, que es una pandilla muy famosa en El Salvador, ellos dicen el dicho, tenemos que morir para vivir. Tienes que morir. Por tu ganga, por tu chavo, por tu pandilla, por los vatos locos for life, así dicen ellos. Pero este joven de 21 años quería salir de la pandilla. Y él decía que ya estaba cansado porque él a los 12 años había entrado en esta pandilla. Imagínense en tu hijo o tu hija de 12 años en una pandilla. A los 12 años fue cuando Benjamín entró a la ganga o a la pandilla pensando que se sentiría con poder y con autoridad. Por fin le dieron la oportunidad, barrio 18, de poder salirse de la pandilla. Y le dijeron, te puedes ir, pero no vuelvas jamás porque te vamos a matar.
Por fin le dieron la oportunidad de escaparse, pero jamás volver, porque lo matarían. Personas que han tratado de salirse lo han pagado con la muerte de estas pandillas o de estas gangas. Una noche que él estaba fuera de la pandilla, estaba comprando en una tienda y llega la policía de El Salvador, lo arrestan, le suben la camisa y ven en su torso el número 18 del barrio 18. A este individuo, Benjamín, se lo suben a la troca de la policía, lo empiezan a golpear, lo torturan, le tratan de sacar información, estaban a punto de, más que nada, matarlo, porque ellos tenían costumbre en El Salvador y todavía tienen la costumbre de juntar diferentes jóvenes y aniquilarlos porque son una escoria de la vida. Es lo que dicen en este artículo que yo encontré. Pero esa noche se lo llevaron, lo torturaron de todo tipo de maneras y lo arrojaron después de cansarse en el territorio de sus enemigos, que es el MS-13, con las esperanzas que ellos lo mataran. Después, el chavo como pudo llegó a otro amigo y lo rescató, llegó a otra casa y como pudo él salió de esa zona de la MS-13, pero después lo volvieron a arrestar. Finalmente, en el año 2017, este niño fue arrestado y puesto en prisión, que ahora era joven, de 21 años, por crímenes, y fue puesto en prisión por 8 años, en el 2017. Pero lo impresionante es que debemos vivir ¿para qué? Debemos morir ¿para qué? Para vivir. Y lo que no entendía esta madre de Benjamín era lo que iba a encontrar en el año 2018. En el año 2018 la mamá de Benjamín, por casualidad, prendió el televisor y estaban viendo un reportaje de expandilleros. Y en eso la cámara enfoca a una persona que estaba vestida de blanco entre las gangas en la prisión de Gotera, El Salvador. Y efectivamente, ahí estaba su hijo en una escena en la que él estaba vestido con una camisa blanca, aplaudiendo y cantando al que murió por nosotros para que pudiéramos vivir eternamente. El joven Benjamín tenía sus ojos cerrados, sus manos levantadas, su frente en alto y su boca abierta en una canción. Y esto es lo maravilloso del poder de Cristo. Que no importa en qué pandilla hayas estado, que no importa en qué circunstancia tú podrías o estar en tu vida, tienes que morir para poder vivir. Y Benjamín nació de nuevo en una prisión. Pero hoy tienes que entender que para poder vivir tenemos que morir a nosotros mismos en humildad, mis amados. Pastor, ¿qué quiere decir? Morir al orgullo. Esta tarde creo que hay muchos que vienen con orgullo. Tenemos que morir al orgullo, a tu vida como es. Puedes que tengas un pasado fuerte y no quieres que sepan cómo eres, pero tú tienes que dejar tu pasado, tú tienes que dejar tu orgullo, tú tienes que dejar tus adicciones y tienes que con humildad decir, Dios, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y ayúdame a poder vivir en una vida fuera de la egocentrismo, una vida fuera del ego, una vida que no exalte a la persona, pero que exalte a Cristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si algo está en Cristo, alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Pastor, yo no creo eso. Versículo 15, y por todos, ¿quién? Murió Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Por ellos. Primera de Tesalonicenses 5:10. ¿Quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pero Jesús, ¿cómo nos enseña su humildad? Con su muerte. Sin muerte no hay vida eterna.
y sin muerte no hay humildad. Y Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto en morir en las peores condiciones para que tú y tu familia puedan ser beneficiarios de esa vida eterna. Segundo, Jesús no nada más nos enseña su humildad mediante su muerte, pero Jesús nos enseña su humildad mediante su corazón. Su corazón. Pastor, ¿cómo cree que Jesús tiene un buen corazón? Si Jesús tuviera un buen corazón, no estuviera la gente muriendo de cáncer. Si Jesús tuviera un buen corazón, la gente no se iría al vicio. Mis amados, hay muchas cosas que no puedo yo contestar, porque hay muchas cosas difíciles. Pero lo único que sabemos nosotros es que Jesús nos da una vida eterna dependiendo en tus circunstancias. No importa en qué circunstancia estés, enfermo, lisiado, pero sabemos que nosotros tenemos una esperanza más de que poder ser sanado mediante el cáncer, porque nuestro cuerpo va a ser glorificado en la presencia de Dios. Te preguntaría, si yo te hago una pregunta, ¿qué prefiere, hermana o hermano? Estás diagnosticado con cáncer, 2 meses de vida, y tienes la oportunidad de vivir 10 años más, o vivir en la presencia de Dios eternamente. ¿Qué escogerías? Vida eterna. Porque no quieres pasar fuera de la presencia de Dios eternamente. Es el infierno, es el lugar. Pero versículo 34 nos dice algo importante. Si leemos el versículo 33, nos dice: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos qué venían conversando en el camino, pero no le contestaron, porque ellos sabían que su corazón no estaba bien con ellos. Pero Jesús, siendo omnipresente y omnipotente, Él sabía el corazón ¿de quién? De los discípulos. Él conocía su corazón. Esta tarde, mis amados, no importa en qué etapa de tu vida estés, Dios conoce tu corazón. Dios sabe si de verdaderamente lo amas. Pero esto nos enseña cómo realmente estaba el corazón de los discípulos. Un corazón lleno que se enfoca en el egoísmo. Y esta tarde tenemos que dejar ir el egoísmo. En tu vida personal, con tu familia, en la iglesia, en todo momento, porque el egoísmo no nos lleva a ningún lugar bueno. Ojo, vivimos en una época antropocéntrica. Pastor, ¿qué significa la palabra antropocéntrica? Antropó significa el estudio del humano. Céntrica significa que el estudio del humano está enfocado en él mismo, pero el centro del humano no es Cristo. La ciencia está tratando de buscar alrededor para desacreditar la Biblia, para desacreditar a Jesús, pero vivimos en un mundo egocéntrico, en el que las iglesias se convierten en malls, en el que nosotros queremos comodidad, queremos cosas light, parecemos papitas light en las iglesias. Ya no queremos las papitas buenas, esas rufles de los años 90, ahorita pura aire dan las papitas ya. Pero hasta las papitas se han contagiado. Y tenemos que salir adelante, mis amados. Vivimos en una época antropocéntrica, en la que queremos todo a nuestra manera. Queremos un Burger King, my way. Yo la pongo la hamburguesa como yo quiero. Hay personas que van a un lugar, un restaurante donde yo luego voy, porque ahí la hamburguesa te la haces como tú quieres. Le pones el tomate, le pones la cebolla, le pones lo que tú quieras, te dan hasta queso y tú le pones lo que tú quieras. Pero muchas de las veces así somos en nuestras vidas personales, no solamente con Dios, pero en nuestras vidas. Queremos vivir una vida que está enfocada en nosotros. Y ese es el problema de la humanidad, mis amados. Los discípulos estaban discutiendo, aquí vemos en el pasaje, en quién iba a ser el más grande. ¿Quién va a ser el más grande? Jesús. Preguntaron después. Las madres de los discípulos, ¿en qué mesa se va a sentar mi hijo? ¿Al lado de López Obrador o al lado de Donald Trump? Pero vemos que los discípulos vivían en una cultura de honor y vergüenza. Di conmigo, honor. Vergüenza. Jesús le predicaba a una cultura llena de honor y vergüenza.
porque venían de la trascendencia del greco-romano y del antiguo oriente, que es la cultura oriental, en el que el estatus de una persona era de suma importancia. Nota eso, a los valores más preciados, entre más bajo el estatus social que podías tener, te daba menos derechos como personas. Y los discípulos querían un estatus importante. Querían ser los más conocidos, querían ser el más importante porque sabían que el reino de Dios se acercaba en esta tierra, pero ellos estaban equivocados. Porque el reino de Dios va a ser ¿en dónde? En el cielo. El mundo de ahora es una cultura de culpa, mis amados. Ya no es una cultura de vergüenza ahí. Ya no es de honor y vergüenza. Amén. Vivimos en una cultura que ya no es de honor y vergüenza. Vivimos en una cultura en la que el mundo de ahora es una cultura de culpa. Dí conmigo, culpa. Un niño tira un vaso y ¿qué pasa? ¡Huerco! ¿Para qué la tiraste? Y la espaldota, ella toda, la mano ahí en la espalda. Pero el niño, ¿qué tuvo la culpa de que tiraran el vaso? Es un niño. La gente viene a la iglesia por culpa. Es que me siento mal y tengo que ir a la iglesia. La gente lee la Biblia por culpa. La gente sirve por culpa, porque se sienten culpables. Pero Jesús nos enseña su humildad mediante un corazón humilde. Hoy tenemos no solo que morir a nosotros mismos, pero poder tener un corazón de humildad como el de Jesús. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Me pregunto, esta tarde queremos ser humildes como Cristo en su muerte lo demostró, humildes como Cristo de corazón lo demostró. Y tercero, y este es mi último punto, Jesús nos enseña su humildad mediante no solamente su muerte, no solamente mediante su corazón, pero mediante su servicio. Di conmigo, servicio. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, ¿quién? ¿Qué dice ahí? Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mí parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Jesús les enseña que la verdadera grandeza se obtiene al servir a los otros con humildad. Si quieres el respeto de los demás, debes servir. Porque no vamos a ganar el respeto como iglesia si no servimos a los demás. Esa es la única manera que vamos a poder cambiar el mundo. Con humildad mediante el servicio. No vas a ganar el respeto de los demás con tu conocimiento. Aunque tú creas que eres la última coca en el desierto, tu conocimiento no va a cambiar, pero sí tu servicio. Podrás ser la persona más ignorante, podrás ser un indocumentado, pero si tu servicio es genuino, puedes transformar la vida de alguien más. Tu conocimiento no lo va a hacer, porque el conocimiento está aquí, en la palabra de Dios. La que transforma es la palabra de Dios. Ese es el que tiene el poder de doble filo que puede penetrar y trasquilar una alma y un espíritu. Metafóricamente, no quiero que vayan y digan, el pastor dice que va a empezar a trasquilar ya, las almas y los espíritus. Pero no vamos a ganar el respeto de los demás con nuestro conocimiento. Pero ¿cómo les sirves? Aquellos que exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Mateo 23:12. Dios se opone ¿a quién? ¿Al humilde o a los orgullosos? A los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Me pregunto, ¿esta tarde quieres tener gracia?
Levanta tus manos y dile: Dios, yo quiero gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero no hay gracia si no hay humildad. Porque para poder recibir la gracia debemos humillarnos ¿ante quién? Ante Jesús. Es por eso que Jesús dijo: 1. Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. La palabra servicio en el griego es diáconos. De ahí viene la palabra los diáconos. Pero podría significar el que sirve la mesa. El que viene cuando tú estás en tu buffet, ese buffet asiático donde te llenas tu plato hasta acá y viene una persona y está sirviéndote. Podría ser esa la respuesta. Alguien que viene y limpia todo lo sucio. En inglés le decimos los leftovers. Ese es un servidor. El que viene y limpia la mesa. Pero ¿cuál es la esencia del servicio? ¿Cuál es la esencia del liderazgo de servicio? El papel de esclavo, mis amados, o siervo en el siglo I era cumplir con las necesidades de ¿quién? Del amo, hacer lo que fuera necesario para ayudar a esa persona en tener éxito. Y nosotros somos esclavos ¿de quién? De Cristo, y somos diáconos para poder exaltar ¿quién? A Jesús y que Jesús tenga éxito. Ahora, Jesús no necesita a tu persona, porque Él ya tiene éxito. Él ya venció la muerte y Él ya resucitó. Dios no nos necesita. Pero en su soberanía Dios nos llamó para que estuviéramos aquí sentados y fuéramos privilegiados de escuchar el Evangelio de Cristo Jesús. Es lo mismo en la iglesia. El liderazgo cristiano no consiste en honores o logros, sino en formar a la gente de Dios para que realicen la obra del ministerio. Hay iglesias donde hermanito tal pasa enfrente, va a recibir su reconocimiento porque transcursó en la materia de hermenéutica. ¡Bravo! Y el hermanito que transcursó en la clase de hermenéutica no es un servidor. Pastor, cuando se vaya de la ciudad yo quiero predicar. Pero tenemos que servir con humildad. ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo vamos a servir? Pastor, aquí me está diciendo que la palabra es diácono, significa servir, etcétera, etcétera. La esencia, Jesús necesita que nosotros exaltemos su nombre. ¿Cómo servimos? Creo que no tengo otra media hora para hablar de eso, cómo servir a los demás. Pero sí tengo un punto que dice en la palabra del Señor. Dice: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre quien me envió. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús aquí? Con esto termino. Vemos cómo Jesús valora ¿a quién? A los niños. Pero el servicio que Dios quiere que hagamos se trata de recibir y tratar bondadosamente aún al más pequeño con quien el mismo Señor se identifica. Si tú quieres servir al Señor, empieza con un niño. No quieras dar clase de escuela dominical, no quieras hacer otras cosas, empieza con un niño. Por ejemplo, qué bueno que vino un niño. Vamos a agarrarlo aquí, a ver si no llora. Miren, aquí ya llegó mi hermano. Miren, aquí está un niño. Y yo estaba orando para que un niño llegara y poder enseñarles. Pero miren, aquí hay un niño. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero aquí nos dice la palabra de Dios que el verdadero siervo sirve como si le sirviera a un niño. En el mundo antiguo los niños se consideraban algo menor. No se consideraban algo dulce e inocente como este chavalillo. Ellos se consideraban una persona con un estatus bajo, porque un niño no se podía solo alimentar, defender, no tenía un estatus. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: si ustedes quieren ser servidores, tienen que servir al menor. ¿Y quién es el menor? Un niño.
Qué bonito es un niño ahorita que lo estoy agarrando, pero cuando el niño se ponga a llorar al rato, la mamá no lo va a querer. Pero eso significa, si tú puedes servir a un niño con amor, con paciencia, ¿qué ole? Voy a predicar. Pero tenemos que servir a los niños, mis amados. Aquí dice, la verdadera grandeza consiste en recibir a un niño en el nombre de Cristo. Es por eso que recibir a un niño era mostrar amor y preocupación por el más insignificante, negándose a tomar favoritismo o prejuicios. Con un niño no tomamos favoritismo, no tomamos prejuicios. No podemos decir, es que el niño se hizo del baño. Es que el niño vomitó. Imagínense que ahorita me vomite. Va a salir en todas las noticias este video. Pero eso es lo bonito de un niño, mis amados. Esta tarde, el sermón, si no aprendiste algo, por lo menos quiero que aprendas que tenemos que servir a los demás. Como podemos servir a un niño. Le voy a pedir a la alabanza que pase. Gracias por escucharnos esta mañana. Soy José Arzate, pastor de la iglesia Paramount en español. Y queremos decirte que esta mañana esperamos que haya sido de edificación para tu vida. En la que nosotros esperamos que conozcas de la humildad y que puedas cambiar tu vida y tener una transformación en tu vida personal. Hoy en esta mañana hemos visto que Jesús nos muestra su humildad mediante su muerte, mediante su corazón y mediante el servicio. Sabemos que Cristo Jesús vino a este mundo para darnos vida eterna. Así que si esta mañana has decidido tomar la decisión de aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador, esperamos que nos contactes para poder saber de tu testimonio. Esperamos vernos el domingo que viene a la misma hora, 8:30 de la mañana a 9 de la mañana. Que Dios te bendiga. Queremos agradecerles a todos los televidentes que nos estén sintonizando en el Panhandle de Texas. Y queremos aprovechar para hacerle la cordial invitación para todas aquellas familias que no tengan un ministerio o una iglesia local, en la que nosotros estamos localizados en la calle 3801 de la calle Western. Y nuestros servicios son todos los domingos a las 12:30 de la tarde.